Libro de Salmos, Salmo número 9. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y Gaión, Sela. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Sela. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Gracias a nuestro Dios porque nos permite poder estar una vez más delante de Él, porque nos ha guardado, porque nos ha sostenido, y damos gracias infinitas porque Él nos compró, porque Él nos lavó con su sangre, porque Él nos redimió, y por eso estamos delante de Él, porque Él es nuestro Dios, nuestro Padre, y es el único en nuestras vidas. Gracias a nuestro Dios por ese amor y esa misericordia que tuvo para con cada uno de sus hijos. Vamos a orar para pedirle dirección a nuestro Dios. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias, Padre, por ese tiempo que nos permites de poder estar delante de ti. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Y gracias, Señor, porque tú nos has sostenido. Te pedimos, Padre, en esta hora, que estés tú entre nosotros, que estés tú en cada corazón de mis hermanos, donde quiera que se encuentren, que la palabra que se va a compartir, Señor, en esta hora sea de bendición para cada uno de tus hijos, Señor. Que sea de bendición también para las personas que no conocen de tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda ser sembrada, Señor, en cada uno de los corazones. Y si tú quieres, Padre, que pueda germinar, Señor, que pueda dar frutos, Padre. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por este medio que tú nos das, Padre, que tú permites, Padre, que podamos utilizar para que se pueda compartir tu palabra. Bendito eres, Señor, y te pido, Señor, que seas tú, Señor, quien nos hable por medio de nuestro hermano que nos va a compartir, Señor, y que recibas nuestras alabanzas, Señor, que vamos a entonar, Padre, para ti en esta mañana, Señor.
Gracias, Padre, porque nos das el privilegio de poder estar delante de ti. Gracias, Señor, por todo. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a tener una lectura, hermanos. Buscamos el Salmo número 100. Salmo número 100. La palabra de nuestro Dios nos dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Vamos a tener un tiempo de alabar a nuestro Dios. Vamos a entonar unas alabanzas. Después de las alabanzas, preparemos nuestros corazones para escuchar la palabra de nuestro Dios con nuestro hermano Pablo. Estemos atentos, hermanos.
Mis amados hermanos miembros de Iglesia Bíblica Maranata y hermanos de otras iglesias cristianas que me están escuchando en esta mañana, muy buenos días, el Señor les bendiga, les mando un fuerte abrazo y les saludo con mucho cariño. Dios en su misericordia nos da nuevamente la oportunidad de estar juntos para estudiar su palabra. Y quiero externar la gratitud que hay en mi corazón, hermanos, porque sé que muchos de ustedes están orando por nosotros como líderes de la iglesia. Hermanos, sus oraciones han sido escuchadas. El Señor ha guardado nuestras vidas. El Señor ha suplido para todas nuestras necesidades. El Señor nos ha dado de su palabra para confortar nuestros corazones y asimismo nosotros compartirles esa palabra a ustedes para que sean edificados también. Él nos ha dado salud. Y si bien nuestro hermano Fernando se encuentra un poco enfermo, sabemos que el Señor lo restaurará y sabemos que el Señor lo sostendrá en este tiempo de enfermedad. Él se encuentra muy agradecido con el Señor y con la iglesia por todo el amor que ha sido derramado en su vida y en la vida de su familia. Hermano Fernando, oramos por usted, le pedimos al Señor que lo restaure y pronto nuevamente se va a reintegrar con nosotros para seguir compartiendo la palabra de Dios y para seguir siendo de edificación en la iglesia. Le mandamos un fuerte abrazo, oramos por usted, que el Señor guarde su vida y la vida de su familia. Bueno, hay un versículo que es de mucha bendición para mí, todos lo conocemos. Inclusive podemos recitarlo hasta de memoria, es Juan 5:39, que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, este es el motivo por el cual nosotros estamos reunidos en esta hora. Venimos a estudiar las Escrituras y nuestro anhelo debe ser que cada día nos parezcamos más a nuestro Señor Jesús. Así que yo les invito a que cerremos nuestros ojos y oremos al Señor para que Él nos bendiga, nos edifique en esta hora. Así que ahí en sus lugares, cierran sus ojos, inclinan sus rostros. Amado Padre Celestial, queremos rogarte que a través de tu Santo Espíritu tú nos guíes y se cumpla esa hermosa promesa en nuestras vidas, que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día que estemos allí en tu presencia. Señor, quiero que uses mi vida con poder. Quiero rogarte que tú pongas la palabra adecuada para que pueda bendecir y edificar los corazones de mis hermanos que me escuchan y que tengamos un tiempo hermoso de comunión contigo, Señor. Te lo rogamos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Recordarán que comenzamos a estudiar el tema de la armadura de Dios, su significado y cómo usarla. Y estudiamos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia y el calzado del Evangelio. Si el Señor lo permite, hoy vamos a concluir con el estudio de toda la armadura, pero quiero recordar un poco la introducción. Vamos juntos a Efesios 6:10. El motivo por el cual quiero recordar la introducción es para que entremos en contexto del tema que estamos hablando. Entonces, Efesios 6:10, buscamos, doy un tiempo para que lo busquen. Lo podamos leer juntos o si gustan nada más escuchar la lectura, como ustedes decidan, pero sí quiero que pongan mucha atención en lo que dice este versículo. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuevamente lo leemos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ciertamente el Señor nos ha dado una armadura para poder luchar. He sido muy enfático en que nosotros los cristianos sostenemos una batalla espiritual y tenemos que estar preparados y tenemos que usar la armadura que el Señor nos da. Pero hay un inicio y este versículo nos muestra ese inicio. Debemos entender que lo primero es fortalecernos en el Señor. ¿Y cómo podemos obtener esa fortaleza, hermanos? Cuando buscamos a Dios en oración,
cuando leemos su palabra, cuando escuchamos su voz y cuando dependemos en todo momento de Él. Hermanos, nosotros como cristianos, en la lucha que sostenemos contra el enemigo, no podemos darnos el lujo de que pase un solo día sin leer y orar. Hermanos, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, cada día, en todo momento, nuestra dependencia debe ser total y absoluta al Señor. Hermanos, yo les sugiero que todos los días apartemos un momento por la mañana para estar en intimidad con Dios. Si queremos hacerlo por la noche, nos va a costar mucho trabajo. Yo se los comento por experiencia. Ya de noche estamos cansados por todas las actividades del día, llegamos a casa y tal vez tengamos algunos quehaceres y el tiempo se nos irá. Tenemos que esforzarnos por levantarnos más temprano para apartar un tiempo dedicado al Señor. Recuerden, hermanos, estamos en guerra y debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que, hermanos, esa es la invitación. Todos los días, por la mañana, un tiempo de lectura, un tiempo de oración. Y eso nos permitirá estar fuertes para soportar la batalla. Ciertamente el Señor nos da su armadura, pero el principio es fortalecernos en el Señor. Esto no se nos debe de olvidar. Y también, hermanos, recordar que no nos enfrentamos con nuestras propias fuerzas, sino que usamos la armadura que el Señor nos da. Es un acto de dependencia, es un acto de humildad, debemos someternos, es un acto de confianza total en el poder y en la sabiduría de Dios. Hermanos, qué consuelo tenemos nosotros al saber que el enemigo ya ha sido derrotado. En la cruz del Calvario sufrió un golpe mortal en la cabeza. ¿Recuerdan Colosenses 2:15 que dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz? Satanás, hermanos, no puede ganar la guerra, él ya ha sido derrotado. Él lo que intenta es sacudirnos, hacernos tropezar en nuestro andar diario, y es por eso que nosotros debemos conocer nuestras armas para permanecer firmes, y sobre todas las cosas, como leímos en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En la ocasión anterior estudiamos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia y el calzado del evangelio. Continuamos con el escudo de la fe. Efesios 6:16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. El apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los Efesios, han de recordar que se encontraba preso, él se encontraba en arresto domiciliario y era resguardado por un soldado romano. Y de ahí creemos que él tomó absolutamente todo el ejemplo de la armadura del soldado, de las armas del soldado, para aplicarlo en la vida cristiana y en la lucha que nosotros como cristianos sostenemos. El Espíritu Santo lo guió para que de una manera hermosa y muy práctica nosotros podamos entender cómo el Señor nos da armas para nosotros poder pelear la batalla que tenemos contra el enemigo. Entonces, los ejemplos que usa Pablo son de un soldado romano. Cuando Pablo se refiere al escudo de la fe, habla de un escudo que los soldados romanos utilizaban. Era un escudo grande, aproximadamente de unos 80 centímetros de ancho por 1,40 m de alto. Repito las medidas, 80 de ancho, 1,40 de alto. Entonces entendemos que fácilmente una persona se podía resguardar en ese escudo, le cubría todo el cuerpo. Este escudo, hermanos, era resistente, estaba cubierto de cuero y ese cuero era impregnado por aceite. ¿Por qué motivo se impregnaba con aceite? Porque los enemigos casi siempre atacaban con flechas encendidas y el cuero actuaba como un aislante protector. Entonces, el escudo no solamente atrapaba esos dispositivos incendiarios, sino que los extinguía por el aceite que estaba impregnado en el cuero. Pablo se refiere aquí a la fe
como la confianza continua del creyente en las palabras y las promesas de Dios. Repito, Pablo se refiere aquí a la fe como la confianza continua del creyente en las palabras y en las promesas de Dios. Es una firme esperanza en lo que Dios dijo, en lo que Dios prometió. Primera de Juan 5:4 dice: esta es la fe que vence al mundo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Las tentaciones que nosotros padecemos, hermanos, se asemejan a flechas incendiarias que lanza el enemigo. Podemos mencionar algunas: pensamientos, sentimientos, imaginaciones, miedos, mentiras, por nombrar algunas. Todos estos pueden ser lanzados en contra de nosotros como dardos de fuego, pero se apagan al entrar en contacto con el escudo protector de la fe. Una de las armas que el diablo usa con mucha frecuencia es la duda. Él nos incita a dudar del poder, a dudar de la justicia y de la santidad de Dios. Por ello debemos crecer, como dice Pedro, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esos ataques van a perder su efectividad y vamos a poder avanzar en nuestro andar diario con nuestro Señor Jesús. ¿Cómo podemos usar el escudo? Debemos alimentar nuestra fe leyendo y memorizando la palabra de Dios. Debemos pasar tiempo a solas con Dios, llenar nuestra mente de la palabra. Les decía hace un momento, no puede pasar un solo día sin que abramos la Biblia, la leamos y oremos al Señor. No orar por los alimentos al mediodía, no orar en la noche cuando ya me voy a dormir. Apartar un momento específico en nuestro día para estar en comunión con Dios. Y entonces podremos fortalecernos en el Señor. El otro instrumento es el casco. Todos sabemos para qué se usa un casco. El casco de la salvación. Escuchen el término que Pablo le da. Casco de la salvación. Efesios 6:17a. Tomen el casco de la salvación. En nuestra versión dice el yelmo. Es prácticamente lo mismo. Un casco, un yelmo, se refiere al mismo instrumento. En el mundo antiguo, este era un gorro metálico relleno de cuero. El cuero era para amortiguar cualquier golpe. A veces se le añadía un tipo de plumaje o de decoración. Todos hemos visto alguna película, ¿no?, de los romanos o de los soldados de aquel tiempo que tenían una especie de adorno. Pero bueno, a últimas eso era mero adorno. El motivo por el cual usaban el casco los guerreros era para proteger un órgano vital, que es la cabeza. Entonces este pasaje, la salvación es descrita como un casco. Y un soldado pues sería muy necio en ir a la batalla sin un casco. Tendría desprotegido un órgano vital. Primera de Tesalonicenses 5:8 dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Hermanos, nuestra salvación está garantizada y nada puede deshacerla. Es por eso, hermanos, que la salvación debe ser nuestro protector de la cabeza. La salvación, una vez que la obtenemos en Cristo, es por gracia y no podemos perderla. Así los sentimientos de un cristiano pueden sufrir daños graves a causa de las dudas inspiradas por Satanás. Su salvación misma, la salvación que Dios da por gracia, está protegida por la eternidad y no tiene por qué temer cristiano. Un cristiano verdadero, un cristiano genuino, un cristiano salvado por gracia, nunca perderá su salvación, porque él no se la ganó. A él le fue otorgada esa salvación por gracia. El deseo del diablo, hermanos, es atribular al creyente con dudas, pero los cristianos podemos ser fuertes en las promesas de salvación eterna que Dios nos da en las Escrituras. Hay unos versículos que voy a compartirles que hablan precisamente de la salvación, de la seguridad de salvación en Cristo Jesús. Uno de ellos es Primera de Pedro 1, 3 al 5, que dice:
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Juan 6, 37 al 39 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Otra cita es Romanos 5:10, que dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por nombrar algunos versículos que nos hablan de la salvación. Entonces, hermanos, ese casco de la salvación nos protege de los ataques del enemigo, y cuando venga a nosotros esa duda, ¿qué tenemos que hacer? Venir a las promesas de Dios. La salvación, recordemos, nos fue dada por gracia. Nosotros no nos las ganamos por obras, sino que fue dada por gracia. Es por eso que no la podemos perder. Somos nosotros, hermanos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estoy citando 1 de Pedro 2:9. Esa es nuestra realidad y ese es nuestro propósito, lo que dice este versículo. Así que no permitamos que el diablo ponga en nuestras mentes dudas sobre nuestra salvación. Somos salvos por la fe en Cristo. Y podemos, para reafirmar todo lo que estamos leyendo, leer Gálatas 3. Les invito a que con calma puedan leer este capítulo. Será de mucha bendición para sus vidas. Entonces, somos salvos por la fe en Cristo y nadie nos puede arrebatar esa salvación, porque fue otorgada por Dios y no fue adquirida por nosotros a través de las obras. ¿Cómo usamos ese casco? Bien, somos salvos por la fe en Jesús y eso nadie ni nada lo puede cambiar. Aunque el enemigo esté tratando de atacarnos, ese casco nos protege. La seguridad de la salvación, hermanos, es un hecho, pero el sentimiento de seguridad de esa salvación viene como resultado de que el cristiano vive en obediencia. ¿Sí? Entre más nosotros nos esforzamos en obedecer lo que el Señor nos pide, en estar en comunión con Él, en vivir en santidad al Señor, entonces esa santidad, esa seguridad viene a ser más real en nuestras vidas. Dios nos ama, Él nos salvó por pura gracia y misericordia, somos suyos por la eternidad. Sexto y último equipo de la armadura, la espada del Espíritu. Efesios 6:17, la segunda parte dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El término griego que se usa en este versículo para espada es makaira. Se refiere a una espada pequeña o una daga de unos 20 o 40 centímetros. A lo mejor antes cuando escuchábamos la espada del Espíritu, pensábamos que era una espada grande, pero no. El original, a lo que se refería Pablo, era a la makaira, de 20 a 40 centímetros. Esa espada el soldado la llevaba en el costado del cuerpo para el combate cuerpo a cuerpo. O sea, era una espada práctica, era fácil de manipular y de manejar. La espada del Espíritu, entonces, es la palabra de Dios, y esta es la única arma que Dios nos da para el ataque. Las otras son más bien defensivas. Esta espada del Espíritu nos sirve tanto para ofensiva, aunque también para defensiva. La palabra de Dios alumbra nuestro camino e ilumina nuestras mentes. ¿Recuerdan que dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo debemos manejar esa espada de manera correcta? Pues
tenemos un gran ejemplo. Podemos ver en las respuestas que Cristo dio al tentador. Él manejó diestramente nuestro Señor Jesucristo la espada. Y vamos juntos a Mateo 4. Vamos a leer del 1 al 11. Recuerden que queremos saber manejar esa espada y vamos a aprender de quien la manejó perfectamente bien, que fue nuestro Señor Jesucristo. Mateo 4, 1 al 11, vamos a leer. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hizo Jesucristo? Citó la palabra, usó la espada. Él citó Deuteronomio 8:3 en esa ocasión. Versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué hizo Jesús? Utilizó nuevamente la espada. Le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En esta ocasión, Jesucristo citó Deuteronomio 6:16. ¿Vemos la destreza del Señor Jesucristo? Verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús citó Deuteronomio 6:13 al 14. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, para usar la espada efectivamente debemos entender que la palabra fue inspirada por Dios. En primera de Timoteo 3:16 recordamos este pasaje que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Bien, cuando habla, el término inspirada por Dios en el original se traduce como exhalada por Dios, que salió de lo profundo de Dios. Por lo tanto, entonces entendemos que la Biblia es todo lo que Dios es. Retomo un poquito. Queremos usar de manera correcta la espada, debemos conocerla y debemos entender que esa palabra fue inspirada por Dios y que la palabra es poderosa, ¿sí? Fue exhalada de lo más profundo de Dios y entender que la Biblia es, la palabra de Dios es todo lo que Dios es. Dios es eterno, su palabra es eterna. Dios es santo, su palabra es santa. Dios es perfecto, su palabra es perfecta. Debemos entender que tenemos un arma poderosa en nuestras manos. Otro pasaje que habla de la espada del Espíritu es Hebreos 4:12, que dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí también el término griego que se usa para espada es makaira, el mismo término de Efesios 6. Se refiere a una espada de cortes de precisión. Entonces, ¿cómo podemos usar la palabra? Debemos estudiar la Biblia, hermanos. ¿Sí? Ven que es el tema en común que hemos tratado desde el principio, estar en comunión con Dios, conocer la palabra, memorizarla, tenerla en nuestra mente. No podemos decir o concluir que somos personas con poca capacidad de memorizar, porque esto no es una cuestión humana,
es una cuestión espiritual. Si nosotros le dedicamos tiempo al Señor, Él sobrenaturalmente va a grabar esa palabra en nuestras mentes y la vamos a tener lista para cuando se necesite usar. Entonces, estudiar la palabra, memorizar la palabra. El diablo va a intentar engañarnos, pero si conocemos bien la palabra de Dios, podremos afirmarnos en la verdad y continuar activos en esta batalla que es feroz, en esta batalla que es sin tregua. Entonces, para ir concluyendo con lo que estamos compartiendo, pues es necesario enfatizar la importancia de la oración, hermanos. Muy seguido nosotros dejamos de orar porque nos sentimos muy confiados en nuestras propias habilidades o porque se nos olvida que estamos en guerra. Hay un personaje muy famoso, a lo mejor ustedes lo recuerdan, llamado Winston Churchill. Él fue político, fue primer ministro de Inglaterra, él fue escritor, él era una persona muy, muy inteligente. En alguna ocasión, él le dijo a Gran Bretaña en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, escuchen lo que les dijo: debo darles una palabra de advertencia. Lo que le sigue a la cobardía y la traición es un exceso de confianza, el cual conlleva a descuidar y entrar a la pereza, el cual es el peor de los crímenes de guerra. Bueno, esto se lo dijo este personaje, Winston Churchill, a unas personas, pero pues nosotros tenemos la palabra de Dios, la cual nos habla que debemos de estar pendientes. El mismo Señor Jesucristo recuerda que les dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces no debemos de confiarnos, no debemos de creer en nuestras propias habilidades, no debemos descuidarnos de nuestra comunión con el Señor. No debemos relajarnos, hermanos, porque estamos en guerra espiritual. Y hay un pasaje muy, muy hermoso que nos habla del poder de la oración. Está en el Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo 17. Ocho al 13. Solamente escuchen o sigan con sus vistas la lectura. Éxodo 17. Voy a leer del 8 al 13, dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. En esta etapa, hermanos, Israel no podía describirse como un ejército muy experimentado. Acababa de salir de Egipto. Militarmente no estaban bien preparados, no estaban bien instruidos en la guerra. Entonces, ¿por qué obtuvieron la victoria? Vemos por otro lado a Moisés sobre el collado. Los brazos extendidos de Moisés, hermanos, era un llamamiento, era un clamor al Señor, era una oración de Moisés a favor del pueblo. Entonces, los que estaban peleando, los que estaban guerreando abajo, podían ver a su líder en la cumbre del collado intercediendo a Dios por ellos, orando por ellos. Entonces vemos, hermanos, que a través de la oración el Señor les dio la victoria. No era un ejército experimentado, no eran diestros para la batalla, ellos apenas estaban saliendo prácticamente de Egipto, pero el Señor actuó. ¿Por qué? Porque Moisés intercedió en oración por ellos y el Señor les dio la victoria. Efesios 6:18.
Hemos estudiado la armadura de Dios y después de que Pablo describe la armadura, habla nuevamente de la importancia de la oración y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Lo leo nuevamente, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En este versículo introduce el carácter general de la vida de oración de un creyente y vamos a tratar de desmenuzarlo. Dice Efesios 6:18, toda oración y súplica. Aquí se refiere a todo tipo de oración. La oración individual, que debe ser constantemente, todos los días. La oración grupal, la oración congregacional. Gracias a Dios porque nosotros nos podemos reunir los miércoles y yo estoy seguro que es de mucha bendición cuando podemos orar unos por otros. La oración de rodillas, la oración de pie, la oración andando en el camino, la oración en la casa, la oración en el trabajo. Nosotros, hermanos, tenemos la ventaja, la seguridad, la certeza, la bendición de que el Señor está con nosotros y podemos orar a Él en todo momento. Entonces, cuando Pablo dice toda oración y súplica, se refiere a todo tipo de oración. Nuestro tiempo personal con el Señor, nuestro tiempo como familia, nuestro tiempo como iglesia, de pie, sentado en la calle, en todo lugar, en todo momento. Así tenemos que orar. De ahí el versículo 18 también dice en todo tiempo, y ahí, bueno, no es difícil entender que se enfoca a que tiene que ser siempre, en todo momento. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y un versículo muy cortito que no sabemos todos, a lo mejor luego no nos acordamos de la cita, pero sí sabemos que dice orad sin cesar, ¿verdad? ¿Qué cita es? ¿La recuerdan? Es 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Efesios 6:18 también dice en el Espíritu. Subraya el aspecto de la sumisión necesaria para alinearnos con la voluntad de Dios. Romanos 8:26 al 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué? ¿Hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, orar en el Espíritu. También, Efesios 6:18 dice, velando. Y esta es una descripción del aspecto práctico. Marcos 13:13, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Son palabras del Señor Jesús. Mateo 26:41, lo citaba hace un momento, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. También el versículo 18 dice, toda perseverancia, recalca la actitud correcta de persistencia. ¿Recuerdan lo que dice Lucas 11:9? Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y por último dice todos los santos. Se enfoca en el objeto adecuado de estas oraciones y súplicas. Primera de Samuel 12:23 dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. El Señor nos permitió aprender, hermanos, el cinturón de la verdad. Todas las cosas que estorben y obstaculicen nuestro avance deben ser quitadas de en medio. ¿Recuerdan que les describía que el cinturón servía de faja, daba soporte al cuerpo y también su túnica era sujeta para que no se atoraran en la batalla? Entonces,
todo lo que nos estorbe, todo lo que obstaculice nuestro andar diario en santidad tiene que ser quitada de en medio. El cinturón, la coraza de justicia. La justicia y la santidad es la protección principal de un cristiano contra Satanás y sus acechanzas. Justicia y santidad, principal protección en contra de Satanás. A medida que como creyentes aprendamos a vivir en fidelidad, en obediencia y en comunión con Jesucristo, esa justicia del Hijo de Dios producirá en nosotros la justicia práctica que se necesita para vivir día a día. Y se convertirá esa justicia en nuestra coraza, en nuestra protección espiritual. Por otro lado, la falta de santidad nos deja vulnerables al gran enemigo de nuestras almas. El calzado del Evangelio. 3. El Evangelio de la gracia es la buena noticia de que por medio de Cristo, por medio del sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, nosotros los creyentes estamos en paz con Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la confianza sobre el respaldo divino que permite al creyente mantenerse firme. Hermanos, nosotros estamos arraigados. ¿Recuerdan cuando les describía el calzado que utilizaban los soldados? Que les ponían unos clavos para poder aferrarse bien al piso. Bueno, pues el Evangelio nos permite aferrarnos al piso de manera correcta. Sabernos en paz con Dios nos permite estar firmes. El saber que como estamos en paz con Dios, sabemos que Él es nuestra fortaleza. El escudo de la fe. Las tentaciones, hermanos, se asemejan a flechas que van incendiadas, que el enemigo lanza. Decíamos, tentaciones, pensamientos, imaginaciones, miedos, mentiras, nombrábamos algunos. Todos estos son lanzados con el fin de atravesarnos, ¿sí? Son dardos de fuego, pero recuerdan, se apagan al entrar en contacto con el escudo grueso de la fe que vence al mundo. Recuerdan que les mencionaba que ese escudo estaba recubierto por cuero y ese cuero estaba impregnado en aceite. Así que al momento que nosotros utilizamos esa fe que vence al mundo, nosotros somos protegidos de esos ataques del enemigo. El casco de la salvación. Debemos proteger nuestra cabeza. Somos salvos por la fe en Jesucristo. El enemigo ataca y yo creo que todos en algún momento nos hemos cuestionado respecto a nuestra salvación. Pero eso es algo que nadie ni nada lo va a cambiar, porque, insisto, la salvación nos fue otorgada a nosotros por gracia, nosotros no la ganamos, el Señor nos la dio. Nadie puede cambiar esto, la seguridad de nuestra salvación es un hecho. Pero recuerden, hermanos, el sentimiento de seguridad de esa salvación viene como resultado que el cristiano vive en obediencia. A medida que nosotros nos esforzamos en vivir en santidad y en obediencia al Señor, es como nosotros nos sentiremos cada vez más seguros de ser sus hijos y de obtener esa salvación. De haber obtenido esa salvación, porque la salvación es un hecho. Entonces Dios nos ama y nos salvó por pura gracia, por pura misericordia y somos suyos por la eternidad. Por último, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada decíamos que servía tanto para ofender como para defendernos del enemigo. Esta espada es precisa, es eficaz, es la verdad de las Escrituras. Y para saber usarla adecuadamente, dijimos que tenemos que memorizar la Escritura, que estudiar la palabra de Dios. Y pues tiene mucho que ver con el versículo que les compartí en un inicio, ¿no? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, pasar tiempo con el Señor, leyendo su palabra, memorizando su palabra, con una vida de oración y usando todas estas armas que el Señor nos ha dado, que el Señor nos ha provisto, estaremos protegidos, hermanos, y estaremos listos para la batalla. Solo de esa forma es que vamos a poder resistir firmes hasta el fin, hasta que estemos con el Señor por la eternidad. Y por último, hermanos, solamente quiero compartirles unos versículos. No voy a leer los versículos, solamente les voy a dar el listado de los versículos.
Quiero que con calma en sus casas los lean. El Señor nos habla a que debemos estar firmes en la gracia. Romanos 5:2. Firmes en la gracia. Romanos 5:2. Debemos estar firmes en el Evangelio. Primera de Corintios 15:1. Estamos firmes con valor y con poder. Primera de Corintios 16:13. Debemos estar firmes en la fe también. Segunda de Corintios 1:24. Estamos firmes en la libertad cristiana. Gálatas 5:1. También estamos firmes en la unidad cristiana. Filipenses 1:27. Y estamos firmes en el Señor. Filipenses 4:1. Colosenses 4:12, y este versículo, pues sí quisiera que lo leyéramos juntos. Colosenses 4:12, espero para que lo encuentren y lo podamos leer. La segunda parte del versículo, bueno, desde la primera hay un personaje para nosotros conocido, ¿no? ¿Recuerdan que les hablaba la semana pasada de Epafras? Una meditación que les envié. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Hermanos, aquí está la palabra, aquí están las armas que el Señor nos da. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Vamos a seguir confiados en nuestra batalla diaria y vamos a seguir que el enemigo nos ande sacudiendo de aquí para allá, o vamos a ser responsables, vamos a ser valientes, vamos a vivir en oración, vamos a tomar la armadura que el Señor nos da y vamos a pelear la buena batalla, hermanos. Es lo que quiero dejar en sus corazones. El Señor está con nosotros, el Señor nos sostendrá y el Señor no nos abandona. Y sobre todas las cosas, hermanos, recuerden que estamos del lado del vencedor. Hermanos, que la palabra que hemos escuchado en esta hora conforte, edifique y bendiga nuestros corazones. Hermanos, Dios les bendiga y recuerden, Maranata, Cristo viene por su iglesia.
Gracias a nuestro Dios, hermanos, por el tiempo que nos ha permitido, que nos ha dado su palabra, que nos ha permitido poder entonar alabanzas a su nombre. Y recordemos, hermanos, poder cumplir con las reglas que nuestro gobierno nos ha dado para cuidar nuestras vidas. Y sabemos que Dios nos guarda, hermanos, pero también tenemos que obedecer a nuestro Dios, y esto lo podemos hacer obedeciendo a las autoridades con las reglas que ellos nos dan para poder cuidarnos. Y gracias a Dios porque nos ha guardado hasta ahora y porque nos ha sostenido. Es un privilegio que ha tenido nuestro Padre con nosotros, y pedimos que nuestro Dios siga restableciendo también la vida de nuestros hermanos, y por los que ya ha restablecido, gracias a nuestro Dios por su amor y su misericordia. Vamos a terminar con una oración y una lectura. Inclinamos nuestros rostros para dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias por ese tiempo que nos has permitido. Gracias, Padre, porque nos has guardado, Señor, porque nos has sostenido. Y gracias, Señor, porque nos das el alimento espiritual, porque nos das el privilegio, o nos diste el privilegio de entonar alabanzas delante de ti. Señor, que esto no nada más sea en esta hora, sino que siempre, Señor, en cada momento podamos seguirnos alimentando de tu palabra y poder cantar con gozo, Señor, alabanzas delante de ti. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia. Y en tus manos, Padre, pongo la vida de mis hermanos, Señor, por la vida de Iglesia Bíblica Maranata, Padre. Te pido que tú les guardes, que tú les sostengas, que tú les sigas guardando, Señor. A los que tenemos que salir a trabajar, Padre, te pido que nos sigas guardando y sosteniendo. Y por mis hermanos que se quedan en casa, pues que tú también les sigas dando fuerza, Señor, y que ellos puedan seguir, Señor, cuidándose. Gracias por sus vidas, Señor. Te pido que tú los guardes y que tú los fortalezcas, Señor, y que ellos puedan siempre ir de tu mano, Señor, para estar firmes, Señor, delante de ti, Padre. Padre, también te damos gracias, Señor, también por los demás hermanos, Señor, que han escuchado esta predicación, han escuchado tu palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que esta palabra sea de bendición para sus vidas y para la vida de todos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias porque nos has permitido poder alimentarnos de tu palabra, Señor, y poder hacer uso de este medio, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tus cuidados, gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias, Padre. Amén. La palabra de nuestro Dios nos dice, hermanos, en Judas, versículos 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.